Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia y un honor estar con ustedes. Con esto empezamos la sesión. Este es hoy 8 de junio, es la sesión mensual de ortopedia y pues estamos en ambas modalidades, tanto híbrido como presencial, y agradecemos la presencia, cada vez somos más. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentar a un amigo, al doctor Víctor Hugo Aguirre. Él es cirujano, ortopedista, y tiene su especialidad en cirugía de cadera, cirugía articular. Y en esta ocasión le pedimos que por favor nos diera esta plática, si es un tipo de cirugía que aún todos no estamos familiarizados, y nos gustaría que una persona experta nos aclarara tanto el panorama de esta situación. Entonces, Víctor Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pablo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal por darnos esta oportunidad, por prestarnos pues este recinto y por todo el apoyo audiovisual, y gracias a ustedes el día jueves, que ya es casi inicio de fin de semana, a esta hora de la noche, por estar acá. Bueno, vamos a dar esta plática. Yo les quiero compartir un poco la experiencia que tenemos en la clínica. Es un tema pues interesante, y más allá de ser un tema interesante, pues es el hablar de estas nuevas tecnologías aplicadas a la medicina. Y voy a hablar de los avances en medicina y en ortopedia en particular, estos grandes avances que han habido en las últimas décadas. Como punto número uno, pues la medicina personalizada asociado a la inteligencia artificial. Eso es una realidad que vamos a empezar a ver en los próximos años, quizás la próxima década. La impresión de órganos y de implantes en tercera dimensión ajustados a cada paciente. Terapias génicas, y esto lo hacemos en ortopedia también. Hay grandes avances en ese sentido para intentar dar esta recomendación a las células para producir, por ejemplo, condrocitos, ¿no? Esto también ya es algo que se vislumbra en el futuro. Más herramientas para hacer telemedicina o hacer medicina a distancia, eso muchos pues habremos estado en contacto con ese tipo de tecnología, y más dispositivos inteligentes enfocados en salud. Y aquí es en donde entra pues la cirugía robótica y la cirugía y los navegadores. Con respecto a los avances en el reemplazo articular, específicamente de cadera, pues digamos que estoy remontándome a un siglo atrás, en donde habían esos intentos por reconstruir a la articulación de la cadera, desde técnicas muy primitivas como las artroplastías de resección tipo Girleston, que algunos de ustedes las habrán visto o realizado, que se les indicaba a estos pacientes con destrucciones articulares por necrosis, por tuberculosis, y pasando pues por la artroplastía moderna, ¿no? La prótesis de Charlie en los 60s, y en este camino pues hubieron la búsqueda de materiales biocompatibles, como algunos incluso cristales, algunas aleaciones metálicas, sistemas de fijación también. Cuando se logra desarrollar un sistema moderno de reemplazo articular de cadera, el sistema de fijación que imperó pues era la fijación con polimetilmetacrilato, el famoso cemento, en donde también se asoció con algunas complicaciones directamente por el mismo sistema de fijación y el desgaste pues del par de fricción. Entonces viene esta competencia para ver qué sistema es mejor, ¿no? Los sistemas no cementados, los avances tribológicos, metal, cerámicas, biomateriales, y también en la parte quirúrgica, pues las vías de acceso, ¿no? En los congresos y conferencias de reemplazo de cadera siempre hay un momento para el abordaje ideal, y nos la pasamos discutiendo y peleando cuál es la mejor vía de abordaje, si la anterior, el lateral, el posterior, etcétera, y cada uno defiende su postura. Entonces, incluso en esta área han habido desarrollos y variantes de estas técnicas quirúrgicas que nos permiten ofrecerle al paciente pues un mejor desenlace. La cirugía navegada en el reemplazo de cadera y la robótico asistida. Y en el futuro, pues no sabemos qué va a venir, quizás prótesis a la medida,
asociado a esta inteligencia artificial, a esta información que vayamos alimentando pues a los robots para que nos digan qué tipo de prótesis requiere, qué tipo de fijación, o incluso un paciente que no requiere cirugía, por ejemplo, o que el riesgo es mayor, impresiones en 3D también para optimizar biomateriales y quizás nuevos biomateriales que no hayamos todavía vislumbrado en el horizonte. Y finalmente, cirugía robótica, pero a distancia. Eso seguramente va a venir, ¿no? Estar en un lugar del planeta, digamos que controlando el sistema robótico, y en otro lugar, alguien que nos asista para poner y hacer la implantación protésica. Esos son mis conflictos de intereses. Lo pongo porque soy consultor para la empresa Johnson & Johnson y el robot del que vamos a hablar, pues es de esta empresa. La cirugía navegada, ya entrando en materia, pues es una brújula, ¿no? Es una cartografía marina, es un faro guía que nos ayuda a orientarnos de mejor manera para poder hacer un reemplazo articular de la mejor manera, pero no nos va a enseñar a operar, ¿eh? Si el cirujano no está familiarizado con el reemplazo de cadera, pues un robot o un asistente o un navegador no nos va a hacer tener un buen resultado finalmente. Voy a empezar con estos casos. Son casos que han llegado a mis manos de alguna manera. Es un paciente operado en una de las instituciones públicas más importantes del país. Es un paciente con una coxartrosis bilateral, con una protrusión femoral bilateral, en donde un cirujano de cadera sabe que es un caso difícil, pero que con una buena técnica puede ser un paciente que va a estar muy satisfecho y que le vamos a cambiar la vida. Pues vean qué ocurrió. Llega a un hospital de estos y los cirujanos se desorientaron y en lugar de hacer la osteotomía en el cuello femoral, hacen una osteotomía a nivel pélvico. Esto yo no lo podía creer. A mí me mandan el caso porque lo estaban sesionando. Y me decían, ¿tú qué le harías? Y yo le decía, pues el paciente tiene ahora su coxartrosis, que no le han hecho nada, más una discontinuidad pélvica. No es que queremos saber si valdría la pena ponerle una prótesis. Y les dije, no, la prótesis no le va a resolver el problema. Primero hay que resolver esta discontinuidad pélvica, quizás con injertos, hacer una osteosíntesis, hablarle a un cirujano de pelvis y después, si todavía queda paciente, pues intentar un reemplazo articular y además el paciente lo desea, ¿no? Otro caso, también una institución pública, y de esos ustedes sabrán y cada uno habrá visto muchos. Una paciente con una displasia de cadera alta, un caso muy difícil, un caso que yo les podría decir que pocos cirujanos operan de la manera correcta a nivel nacional e internacional, en donde se resuelve más o menos de manera correcta, con principios y conceptos relativamente adecuados, pero con un implante incorrecto, un sistema de fijación pues pobre en la parte diafisaria, en donde sabemos que algo va a pasar. Con una copa sobredimensionada para ese tipo de pacientes, que son copas pequeñitas, copas que quizás sean de 42, 44, o a veces no tenemos los implantes tan pequeños, que tienen que ser hechos a la medida, custom made. Entonces, la paciente se va, una paciente además joven, menos de 30 años, 28 años por ahí, se va de alta a las 48 horas y empieza con dolor, pero la paciente dice, bueno, pues me duele mucho porque me hicieron una cirugía muy grande. Llega a los 15 días al hospital, luxada, exudando, al final una infección, le quitan todo y la paciente está actualmente así. Un caso también medio privado, ¿no? O sea, en todos lados se cuecen habas. Paciente de 20 y tantos años, 22 años, que tenía una coxartrosis por una secuela de una fractura de acetábulo, pero créanme, era una coxartrosis común, normal, medializan en exceso, el paciente apoya y se le protruye la prótesis. Este paciente tiene 2 años o año y medio de operado y está en esas condiciones. No sé si ya se habrá resuelto. Pero también pasa fuera del país, pasa en otras latitudes. Es un paciente que nos mandaron a la clínica de Bolivia, en donde le ponen una coxartrosis normal, le ponen una copa muy elevada en el ilíaco, se la cementan y además el vástago se lo ponen como si fuera un enclavado centromedular, pues se luxó. Al final el caso se resolvió de manera relativamente satisfactoria por un cirujano pues experto que se entrenó aquí en el país. Bueno, aquí viene todo este rollo de estos casos, pues
les puedo decir catastróficos y atrogénicos. Pues que vamos a seguir viendo más pacientes que requieran reemplazo articular. La osteoartritis es un problema de salud pública, es un problema de salud en el sentido de discapacidad para los pacientes y también por los gastos que genera para los sistemas de salud. Y si no logramos brindarle al paciente la mejor oportunidad, las complicaciones van a comer y no va a haber un sistema de salud que soporte las complicaciones para este tipo de pacientes. La cadera es el tercer sitio más frecuente en afección, después de la rodilla y de la mano, pero después de los 70 años, vean la curva, cómo la cadera toma el segundo lugar. Ya ahora tenemos pacientes más añosos, entonces la cadera y rodilla va a ser algo que va a estar en la consulta pues de todos. Y este estudio, que es un estudio clásico que todo el mundo en algún momento ha referido, el estudio de Kurtz, publicado en el 2007 en el JBJS, en donde hacen una proyección del 2005 al 2030 para ver qué iba a pasar, cómo iban a comportarse estas tendencias de incremento en el reemplazo articular. Y bueno, sabemos que en cadera se va a incrementar un 100% el reemplazo primario, un 200% el reemplazo primario, hasta un 600% el reemplazo total de cadera, y las revisiones se van a incrementar hasta en un 100%, y las causas van a ser infección, inestabilidad, desgaste, osteolisis y aflojamiento, lo que todo el mundo sabemos. ¿Qué es lo que más vemos en México? Infección e inestabilidad. Esas son nuestras principales causas de revisión o de falla protésica, y lo peor es que a veces pasan de manera temprana. Entonces el objetivo de un reemplazo pues es ofrecer una sobrevida razonable, la mejor oportunidad para cada paciente. Entonces es fundamental hacer una planificación preoperatoria. Lo de la planificación preoperatoria no es algo nuevo, se habla de esto desde hace más de 30 años, es un artículo publicado en el Journal de Artroplastía de 1992, es decir, hace más de 30 años, 31 años, que se hablaba sobre la necesidad de restituir la balanza pélvica, de poner de la manera adecuada los implantes protésicos, de equilibrar o igualar las longitudes, etcétera. ¿Y qué problemas encontraron ellos? Pues que tenían magnificaciones hasta en un 17%. La morfología ósea preoperatoria no correlacionaba con la fijación femoral. Es decir, tenían una predicción para el implante de 62% para colocación de copa, es decir, la que habían ellos planificado con respecto al que el paciente requería, pues 6 de cada 10 pacientes podían tener esta predicción. 78% para el vástago cementado, era más fácil predecir un vástago cementado, pues porque finalmente es un vástago que no va a llenar el canal, pero disminuía en un 42% en los vástagos no cementados. Y 3 de cada 10 pacientes no lograban equilibrar la longitud de las extremidades, lo cual ahora sabemos que genera insatisfacción para los pacientes. Entonces hablaban de mejores métodos de planificación preoperatoria. Este otro artículo es un artículo clásico publicado en la Academia, en el Journal de la Academia Americana del 2005, en donde nos enseña y nos lleva de la mano y nos da los puntos clave para hacer una buena planificación preparatoria. Hago este preámbulo porque estos mismos puntos o referencias nos las pide el sistema de navegación. Entonces, si no tenemos esta información, no vamos a poder hacer una planificación también correcta de manera transoperatoria. Entonces, nos habla del el punto de la lágrima de Kohler, la línea ilioisquiática, el borde superolateral, el centro de rotación de la cadera. Nos habla de proyecciones laterales para poder tener el acceso correcto al canal femoral, tomando en cuenta también con estas proyecciones sagitales, pues estas anteversiones, antetorsiones o curvaturas excesivas que a veces hay en algunos pacientes. Y nos hablan de que tenemos que entrar lo más cercano a la fosa piriforme para tener una buena entrada al canal femoral. Es otro estudio más reciente del 2014, también hace énfasis en lo mismo, es un estudio brasileño que nos habla de este método de planificación con radiografías convencionales, es decir, no necesitamos tampoco tecnología para hacer una buena predicción del paciente. Y eso es lo que hacemos nosotros en la clínica. 1, pedimos radiografías en 3 proyecciones.
en coronal, en sagital y en axial de la articulación coxofemoral. La AP de pelvis, pedirla siempre en bipedestación. No sé quiénes de ustedes piden radiografía de pelvis y se cercioran de que esté en bipedestación. No sé si pueden levantar la mano, pero antes la solicitábamos y no nos dábamos cuenta si estaba el paciente acostado o no, y realmente en muchos lugares las toman con el paciente acostado, y recuerden que el paciente acostado puede generar un aplanamiento de la columna y una inclinación alterada de la pelvis, que nos da un tipo de proyección como outlet. Entonces, pues realmente estamos perdiendo de vista cuál es la mecánica específica o la biomecánica de este paciente. Lo que les comentaba, una proyección falso perfil para ver una proyección lateral de la articulación coxofemoral, entender cómo es el canal femoral, y vean cómo es de fácil. Le pedimos al paciente que se ponga de pie y está la P. Luego le pedimos que el paciente se voltee y le tomamos el falso perfil y listo, no requiere más. A veces, ¿qué pasa? Que la solicitamos y en los centros de diagnóstico nos dicen, no, esa proyección no existe. No existe. Y nada más es girar un poquito al paciente o decirle o que el técnico tenga pues la inquietud de meterse a Google y ver cómo se toma, que es muy sencillo, y listo. Y la proyección de Dunn, que es una proyección axial coxofemoral a 45 grados, que es la que yo siempre solicito, y en algunos casos especiales, para algunas patologías específicas, la de 90 grados para ver pinzamientos, etcétera, etcétera. Volviendo nuevamente a la orientación de las copas, sabemos que la orientación y la posición de una copa acetabular son estos dos los factores que nos generan el resultado a largo plazo, o nos predicen, nos dan un pronóstico del resultado a largo plazo del éxito en el reemplazo total de cadera. Sin embargo, quiero dejar a un lado ya las zonas de Lewinek, sino sabemos que tiene que estar bien colocada la copa, pero va más allá de esos patrones de 40 grados de inclinación, más menos 5, más menos 10, que es lo que nos han enseñado y dicen los libros, y 10 a 15 grados de anteversión, ¿no? Esto es lo que los libros nos han dicho, pero cuando vemos a esta serie de cirujanos de alto volumen, vemos que del 20 al 70% no están colocados en la zona segura y tienen buenos resultados, ¿no? Con tasas de revisión o inestabilidad pues relativamente baja. Voy a ir presentando algunos casos que vamos resolviendo en el tiempo, ¿no? Es una paciente que tiene una coxartrosis bilateral de predominio derecho en ese momento, 64 años de edad, y llega para que le hiciéramos un reemplazo total de cadera. Bueno, muchas veces este tipo de pacientes ni siquiera hacemos un plan preparatorio. Llegamos y en la sala, pues ya vemos y decimos, no, pues está más o menos fácil y vamos a ponerle la prótesis. Nosotros lo que hacemos es que desde un principio calculamos el centro de rotación, sabemos en qué sitio vamos a dejar la copa, cuánto de descobertura, qué tamaño, dónde voy a hacer el corte del cálcar para saber qué tipo de implante le voy a poner. Y ese es el resultado posoperatorio inmediato, en donde logré restituir el offset, logramos restituir la longitud, la discrepancia de extremidades, y además con una concordancia bastante alta de lo que habíamos nosotros predicho. Eso es una técnica digital analógica. Y el resultado, porque la operamos como a los 4 años, asistido por navegador. Entonces tenemos pues una evolución a favor del paciente. Una copa colocada en el sitio ideal, con una inclinación específica para el paciente, en donde logramos restituir de la misma manera pues estos parámetros de la balanza pélvica, y podrán ver también la evolución de los implantes, ¿no? Esta es la hijita de esta es la mamá de esta, en cuanto a evolución, ¿no? de diseños protésicos. Otro caso sin navegación, pero con fluoroscopía transoperatoria, que es lo que yo hago siempre. Paciente de 60 años, poco más de 60 años, con una osteonecrosis de cadera, una cadera ascendida, completamente rígida. Ponemos la copa en donde queremos que esté, tomamos un control fluoroscópico y ese es el resultado posoperatorio final. Una inclinación de verdad adecuada con un implante pues que nos permite restituir todos estos parámetros, y cuando hacemos el match con la imagen transoperatoria, pues realmente estamos en donde queríamos estar, ¿no? Entonces, con esto nos quedamos satisfechos. También existen sistemas o softwares que nos permiten hacer planificaciones
digitales en tercera dimensión. Y esto es un software hecho por el doctor Pietro Cavaliere en Italia, en Messina, Italia, en donde ellos comentan que este tipo de softwares hace posible obtener de manera reproducible la anteversión del vástago femoral y además ser más exactos en la colocación de las copas en pacientes displásicos, en donde tenemos pérdida del centro de rotación. Entonces, vemos también que hay sistemas digitales más sofisticados. También contamos con impresión 3D. Esto a veces se queda relegado un poco a la cirugía de revisión, pero en artroplasías primarias también se puede, ¿eh? Tengo un colega que me acabo de enterar justo ahora en Monterrey, que está haciendo impresiones 3D para artroplastia de rodilla primaria con una impresión grado médico que le permite tener al modelo en tamaño real dentro de la sala de operaciones y planificar sus cortes o la posición de los implantes y eso reproducirlo también en el paciente. Es una posibilidad. ¿Qué factores tenemos para una mala posición y orientación de los implantes? Pues dos factores principales, factor asociado al cirujano y factores intrínsecos del paciente. Del cirujano, pues la experiencia, ¿no? No es lo mismo un cirujano que comienza o está terminando su entrenamiento, alguien que lleva 5, 10 o 20 años, ¿no? La habilidad, que también esa, pues es inherente a cada cirujano y asociado a la experiencia. El tipo de abordaje que uno decide, ahora está en boga el abordaje lateral, el abordaje anterior directo. El abordaje lateral es el más realizado en el país y la que la mayoría de los cirujanos pues nos entrenamos. Y el abordaje posterior está satanizado, a pesar de ser un gran abordaje que nos permite recuperar al paciente de manera rápida, con una tasa de luxación, etcétera, prácticamente igual cuando se comparan estas series grandes. Con este tipo de abordajes ya que son preservadores de la anatomía, de la cápsula articular, que reinsertan pues, a los rotadores. Y además sabemos que el abordaje posterior es 20% más acertado para la colocación de las copas acetabular. Algo que es como algo de lo que no se habla de este abordaje, pero es una ventaja. Y la posición del paciente. Esto, pues siempre comentamos, tiene que ser al final dar el visto bueno por parte del cirujano, ¿no? La colocación de la mesa, etcétera. Y del paciente, pues la edad, pacientes con obesidad, es más difícil de colocar los implantes. A veces requerimos sistemas especiales con algún tipo de offset o de compensación para poderlos colocar de manera adecuada. Pacientes muy pequeños o muy grandes, se nos dificulta. Paciente que les comenté hace rato, un paciente que le tuve que poner una copa 60 y me estaba quedando corto, por eso le puse un par de tornillos y la copa quedó perfectamente colocada, pero ya no tenía tampoco para ponerle la 62 porque no hay en México, por lo menos de esa marca en este momento. Entonces, bueno, le pusimos la que teníamos ahí y la verdad es que estuvo muy bien, pero siempre nos meten problemas, comorbilidades, problemas o antecedentes de displasia, de estas patologías que incrementan o generan variaciones en el centro de rotación. En resumen, respecto al plan preoperatorio, objetivo, reconstrucción anatómica, restituir offset, centro de rotaciones, efecto Bode, longitud, versiones, antetorsiones y tomar en cuenta también este concepto de la movilidad espinopélvica que ahora sabemos que también cuenta. Con respecto a la cirugía navegada, no es tampoco nada nuevo lo que les voy a decir ahora. La cirugía navegada comenzó en los 90s, entonces que ahora ha habido también una evolución con respecto a esos sistemas que son más fáciles de utilizar, más reproducibles, más sencillos, que nos permiten implantar una prótesis de manera adecuada a como el paciente lo requiere. Y ese sistema tiene tres grandes procesos donde nos asiste. Una es que nos ayuda de manera intraoperatoria a saber cuánto estamos ganando o perdiendo de offset lateral y la longitud, que es fundamental para tener un buen desempeño. Con milímetros, 0.1 milímetros de diferencia entre una extremidad y otra, y eso lo podemos saber de manera transoperatoria. Saber la colocación de nuestro implante si está dentro de los parámetros que queremos, como aquí en el ejemplo, 40 y 20 grados de anteversión.
Y al final el análisis one trial, que es poner esta imagen preoperatoria y empatarla con la imagen posoperatoria. Este artículo, en donde se usa el sistema de navegación en prótesis de cadera y se trata de evaluar las tasas de revisión y tasas de luxación. Es un estudio que evalúa a más o menos 269,000 reemplazos totales de cadera, de los cuales casi 7,000 fueron por cirugía navegada, y de estas navegadas tuvieron 160 revisiones, ¿de acuerdo? Que representó un 4% de las revisiones versus un 4.6% de las cirugías convencionales. Aquí hay que tomar en cuenta pues el tamaño de la muestra, ¿no? Pero como que una tendencia o por lo menos a decir que esto es igual. Y con respecto a la luxación, 0.4% de luxación en cirugía navegada contra 0.8% en cirugía convencional. Y aquí vemos las gráficas, ¿no? Esta es a través del tiempo el riesgo de luxación en una prótesis convencional, más o menos 0.8%, con respecto a la cirugía navegada a 10 años de operado. Vean cómo va incrementándose. Y también en la revisión, que más o menos van sobre la misma línea, pero con una tendencia a menor riesgo de revisión. Este otro artículo también es muy interesante, es un metaanálisis de más o menos una década, de 2008 a 2019, que incluye 12 artículos, más de 1,100 pacientes, en donde compararon pacientes navegados versus manual y robótico versus manual. Y al final ellos encuentran diferencia significativa cuando comparan la cirugía manual versus robótica y navegada, pues que incrementan el tiempo, ¿no? En todos los demás parámetros de revisiones y complicaciones se comportó de manera prácticamente similar. Y concluyen que la cirugía manual tiene una incidencia de revisiones y complicaciones similar cuando se compara con la robótica asistida y navegada, pero la cirugía navegada incrementa la precisión para el posicionamiento de los componentes protésicos. Les voy a presentar algunos casos clínicos para que vayamos viendo cómo utilizamos o cuál es la ventaja de la cirugía navegada. Un paciente con coxartrosis, una planificación digital analógica, planificación con el sistema VELYS y el implante protésico. Y vemos aquí digital analógica, digital con VELYS y al final el resultado posoperatorio. Vemos cómo el centro de rotación era prácticamente el mismo en uno y otro y al final la colocación de la prótesis. Y podemos estar seguros que el paciente está pues simétrico en el posoperatorio y evidentemente un paciente satisfecho a las 24 horas o menos de operado, etcétera. Otro paciente con una osteonecrosis, un paciente de 52, 54 años, igual tomamos en cuenta el centro de rotación, hacemos la planificación transoperatoria y vemos aquí cómo le dimos 38 grados de inclinación, que es la que el paciente necesitaba, con 19 grados de anteversión. O sea, ya estamos saliendo de esos parámetros tan rígidos de la zona segura de Levinek. Y al final, con este resultado, vean, hacemos estos movimientos gentiles de manera transoperatoria, en donde estamos seguros que este paciente pues tiene un sistema protésico estable, un buen balance de tejidos, no tiene el signo este de kick-off, y este paciente pues no se va a luxar. Y lo ponemos al día siguiente a hacer su vida normal sin ningún tipo de restricción. Tiene aquí creo que 10 días o 2 semanas de operado nomás, ya venía incluso sin muleta, sin andadera ni nada, y vemos igual el brinco de la planificación preoperatoria digital analógica, planificación transoperatoria con sistema VELYS y la implantación del procedimiento, del implante. Y ese es un resumen de lo que hacemos nosotros. Planificación, colocamos la copa en la posición que queremos, tomamos un control fluoroscópico que alimentamos pues al navegador, tomamos radiografías de frente y de lado, en la piel lateral, tomamos estas imágenes para evaluar la inclinación, vemos 40 y 21 grados de anteversión y vemos el resultado pre y post y al final la radiografía en donde el paciente está satisfecho. Otro paciente, otro caso más, es un caso interesante porque fue operado de artroplastía del lado izquierdo hace más de 10 años, 10, 12 años, con un sistema que muchos conocerán, es un sistema relativamente viejito que ya está descontinuado,
es una prótesis que se llama Mallory G. Un excelente vástago, un vástago largo, estándar, y vean cómo resolvieron los cirujanos de manera inicial. Tuvieron que subir el centro de rotación, una copa infradimensionada, con una cabeza pequeña, una anteversión relativamente adecuada, pero para poder igualar la longitud, tuvieron que igualarla a expensas de longitud del cuello. Entonces, cuando nos llega el paciente ahora para hacer la otra prótesis, queríamos tener a un paciente más satisfecho con una prótesis que le brindara una buena sobrevida, que le brindara seguridad para hacer pues lo que quiere hacer, planificación preoperatoria, planificación con sistema Bellis, en donde vemos dónde vamos a colocar el implante, vamos a igualar las longitudes, etcétera, y el resultado posoperatorio. Vean, aquí colocamos ya la copa en el centro de rotación que le correspondía, con una cabeza más grande, con un implante, pues prácticamente en el sitio que queríamos. Y vemos lo que habíamos nosotros planificado, una copa 58-60. Yo siempre tengo estos dos parámetros con los que puedo jugar, sé que no me debo de pasar de esto, un vástago 5 y una cabeza 36+5 para igualar la longitud. Y el resultado postoperatorio pues fue una copa 60, muy cercana a lo que yo había calculado, un vástago 9 y la cabeza 36 más 1,5. Otro caso más, una paciente de 76 años de edad, igual con las proyecciones que siempre solicitamos, la proyección AP en bipedestación, la proyección de Lequesne para ver una proyección lateral y la proyección de Dunn. Resultado, un centro de rotación correcto, adecuado, un offset, un BOSS, una balanza pélvica e inclinación correctas. Vemos aquí la longitud, vemos el BOSS, vemos el offset también aquí, vemos la balanza pélvica, igual, ligeramente más larga la extremidad izquierda, pero operamos el lunes a la otra cadera, entonces ya vamos a dejarla pues en el sitio que el paciente requiere. Aquí estamos haciendo ya la medición posquirúrgica para ver cuál es exactamente los grados de inclinación que dejamos a esta paciente, 40 grados de inclinación, 21 grados de anteversión. Y volvemos a hacer estos gestos pues gentiles para estar seguros. Yo siempre digo, si algo va a ocurrir, que ocurra en la sala de operaciones. Si tengo que cambiar algo, que sea ahí y no después. Y como la mayoría de los pacientes no les pongo ya tornillos, pues bueno, nos quedamos tranquilos y satisfechos con este resultado. Y aquí está el One Trial, que es el poner la radiografía preoperatoria y empalmarla con la prótesis ya implantada y vemos pues un resultado satisfactorio. Y ya antes de concluir, quiero invitarlos a hacer una reflexión, ¿no? La cirugía navegada, la cirugía robótica asistida que pues está en boga, ¿ustedes creen que sea una moda o llegó para quedarse? Es una pregunta que muchos habrán hecho, ¿eh? Cuando hablamos de la cirugía con robot en rodilla, pues mucha gente dice, pues, ¿entraré o no lo haré? Yo lo he hecho así durante los últimos 30 años y me siento muy cómodo, me va a quitar tiempo. Entonces, ya llegaron antes otros sistemas parecidos y pasaron y se fueron. ¿No será una tendencia parecida? No sé, yo lo dejo así como una pregunta. Yo pienso que va a pasar lo mismo que la industria musical, ¿eh? Y eso lo digo en serio. Actualmente habrá gente que dice, a mí me gusta escuchar los acetatos y los pido por Amazon, voy a algunas tiendas específicas y me da esta satisfacción muy particular. Pero yo creo que nadie actualmente está ajeno pues a la música en streaming, ¿no? Ya los coches nuevos ni siquiera traen para escuchar CD, entonces como que ya ni las computadoras o alguien que tenga sus cassettes ahí guardados, quizás los tiene pero por ahí arrumbados, ¿no? No lo sé. Entonces, lo mismo está pasando en la industria de la artroplastía, que también es una industria. Vean, desde el siglo pasado, y los diseños protésicos, la doble movilidad, así como estos grandes hitos, y ahora estamos aquí. Cirugía navegada de los 90, cirugía robótica asistida, ¿y qué viene ahora? ¿Cuáles son los nuevos retos? Pues encontrar sistemas que sean más exactos, más precisos, más amigables, que podamos alimentar con más información, que nos permitan saber si ese paciente vale la pena operarlo o no, ¿eh? Muchas veces operamos a pacientes y decimos, me hubiera yo esperado un poquito más, ¿no? No estaba en condiciones, no hice la mejor selección del caso, etcétera, y creo que para allá va todo esto. Para llevar a casa,
La sobrevida de un implante está asociado directamente a la orientación y colocación de los componentes, principalmente la copa acetabular. Esto independientemente de la vía de abordaje, ¿no? que nos guste, que decidamos. La malposición de los componentes está asociado, pues, a desgaste temprano por osteolisis o a inestabilidad. Y la inestabilidad es una de las 3 principales causas de revisión, y la causa es falla técnica o no haber evaluado de manera correcta factores de riesgo, como es la rigidez espinopélvica, ¿no? Colocación precisa y personalizada de los implantes de cadera, fundamental más allá de las zonas seguras. Ustedes vieron en los casos que les fui presentando, ¿cuántos estaban de entre 10 y 15 de anteversión? Ninguno. Tenían 18, 20, 21. Se tenía la anteversión que el paciente necesita, con estos rangos de movimiento, pues que son seguros para el paciente. Y al final, el implante debe ser ajustado a cada paciente y no lo que a veces hacemos, que es al paciente lo ajustamos a la prótesis que tenemos o con la que contamos. Una de nuestras mejores herramientas para evitar la malposición es la planificación preoperatoria, y la cirugía navegada es una herramienta más que hace sinergia con la planificación preoperatoria, pero que nos da estos elementos y esta información transoperatoria. Es este faro guía que nos permite tomar decisiones en tiempo y forma para saber si cambiamos los implantes, si cambiamos el tamaño, etcétera, etcétera. Y es una frase que se la acuñó el doctor Pedro Guillén, y dice él: quien cada día no es mejor, pronto dejará de ser bueno. La zona de confort es un lugar bien bonito, todo el mundo queremos llegar a esa zona de confort, estamos pensando en cuando yo tenga esto, cuando yo tenga aquello, pero lo que dice Elon Musk, nada crece ahí, ¿eh? Entonces tenemos que estar tratando de reinventarnos para poderle ofrecer al paciente pues la mejor oportunidad. Muchas gracias.